Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es IVA, diferencias importantes entre la tasa del 0% y las exentas. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás por allá? bien, gracias. ¿Y tú? Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Andamos por acá, pues trabajando un rato, Pues sí, ¿qué nos queda, verdad? ¿verdad? Muy bien. Oye, Alberto, antes de que entremos en materia, platícanos tú cómo vives, pues, este tema del IVA, por demás importante, porque, bueno, pues es uno de los impuestos, pues, que seguramente aporta bastante a la federación, de los más importantes, por llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo Ah, vives tú este tema del IVA ya pues, en los registros, con los contribuyentes que tú tienes como clientes? Platícanos algo de este tema. bueno, mira, el problema del IVA básicamente radica en que es un impuesto indirecto de flujo, de efectivo, y la contabilidad es por devengado. Hay muchas personas que confunden esta parte y hacen sus registros a flujo hasta que pagan o cobran y es cuando empiezan a manejar la parte del IVA. Sí, fiscalmente hablando, cuando desde que se hace la operación tendremos que estar registrando y manejando lo que nosotros conocemos, aunque no es el tema correcto, el término, la parte de cuentas puente. ¿Sí? Y normalmente conocemos, por ejemplo, nada más la del IVA acreditable pendiente de pago, el IVA acreditable pagado, pero dejamos por fuera, por ejemplo, el IVA acreditable en retenciones, el IVA acreditable restituido, ¿sí? En el caso de devoluciones, descuentos y bonificaciones. También en su caso, el manejo del DIOT, como ya se han dado pues muchas facilidades en algunos casos para no presentar, pues se nos olvida controlar toda esa parte del IVA y empezamos a manejar una sola cuenta, entonces luego nos perdemos. Y contablemente, los que están obligados a la contabilidad electrónica están obligados forzosamente a manejar o a que se vean los saldos reflejados en la balanza de comprobación del IVA acreditable pagado. ¿Sí? Otro punto es que como cambió las NIF, ¿en qué momento reconozco los saldos a favor que se derivan del IVA acreditable precisamente? ¿Sí? Entonces, toda esa parte, pues sí se nos ha complicado en el transcurso de los años, ¿no? Y más los cambios que se van dando. Oye, Alberto, y bueno, justamente acabas de decir algo bien importante. El registro del IVA, sobre todo cuando se manejan las tasas exentas y, bueno, las que son tasas per se, ¿no? Cuéntanos esa diferencia de tasas del 0% y las exentas. ¿Cuándo se da una? ¿Cuándo se da la otra? ¿Y en qué nos beneficia estar exentos? Y en todo caso, ¿en qué nos beneficia estar grabados, no? Bueno, mira, en respecto a esta parte, como consumidores finales no notamos la diferencia, ¿eh? Porque a fin de cuentas, la tasa cero y el exento no pagamos como consumidores, ¿sí? Pero ya cuando entramos en la parte comercial, digamos, donde yo tengo que trasladar el impuesto, ¿sí? Si yo estoy exento, pierdo el derecho a la devolución de mis saldos a favor del IVA, ¿sí? Y prácticamente nosotros en la práctica conocemos cuando dice, es que estás exento, entonces el IVA va al costo o al gasto. Bueno, contablemente a lo mejor sería lo correcto, fiscalmente no, porque la propia ley, por ejemplo, el 28 fracción 15 de la ley del ISR, dice que yo puedo deducir el IVA cuando no tengo derecho a su acreditamiento. Entonces, no es que se vaya al costo al gasto fiscalmente, es una deducción autorizada, ¿sí? Entonces, a mí me conviene más la tasa del 0% que yo cause la tasa del 0 a que cause exento, porque no tengo derecho a su recuperación, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia principal en estos puntos. No te escuchamos Oye, ya. Alberto, hay una actividad
que nos pudieras comentar, un par de actividades que nos puedas comentar que son exentas. Bueno, mira, tenemos una parte que son los libros precisamente, que por un lado puede estar exento y por el otro lado puede estar a tasa cero, dependiendo si lo explota el mismo escritor o si cede los derechos. Entonces, de un Como lado tu caso, tenemos ¿no? el cero, exactamente. De un lado tenemos el cero y del otro tenemos exento. En ¿Sí? este ejemplo específicamente, como tú como autor del libro, que lo hiciste, ¿tú serías qué? Si yo lo exploto como tal, ¿sí? Yo estaría en el caso de tasa cero. No, exento. Exento. ¿Sí? Y si cedo los derechos, la persona que lo edita y lo vende está a la tasa del cero. Muy bien. ¿Sí? El otro caso que vemos muy común, por ejemplo, no en tasa cero exento, sino en 0 y 16, por ejemplo, el agua cuando es en envase menor a 10 litros a cuando es a mayor a 10 litros. Entonces, pues empezamos a tener diferencia entre exento 0, 0, 16. Qué ¿Sí? barbaridad. Y si tienes varias tasas, tienes que llevar el registro por separado de tasas. Mira, fiscalmente hablando, sí nos pide en contabilidad electrónica, contabilidad electrónica, nos pide que se distingan las tasas, pero en las cuentas de ingreso, ¿sí? Sin embargo, en el reglamento al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 33, precisamente su requisito 18 establece que debo de llevar el control de las distintas tasas del IVA acreditable. Entonces, por lo regular ese lo incumplimos en los registros contables porque como ya el catálogo del SAT nada más dice IVA trasladado pendiente de cobro, IVA acreditable pendiente de pago, IVA acreditable pagado, IVA trasladado pendiente de pago, de pendiente de cobro y cobrado, pues prácticamente ya no separamos las tasas contablemente y lo llevamos en un papel de trabajo, ¿sí? Entonces, por los mismos procedimientos nos han llevado a quitar esa separación. Hace años teníamos la obligación de separarlos en la contabilidad, ¿sí? Estaba establecido en el propio código, no en reglamento. Entonces sí llevábamos el desglose del IVA acreditable identificado con las actividades grabadas, con las actividades exentas, ¿sí? Pero ya en la actualidad, pues vemos las balanzas y no tienes el desglose, ¿no? Como tal. Y cuando tienes que presentar, por ejemplo, tu DIOT, pues empezamos a manejar otro tipo de papeles de trabajo, porque no lo tengo dentro de la contabilidad propiamente. Muy bien. Oye, Alberto, entonces, recapitulando un poco esto de la tasa del cero y más bien los grabados y los exentos, ¿no? Los exentos, el IVA me lo llevo al gasto. En este caso, tú comentas que es un gasto deducible. Básicamente o contablemente, pues digamos que sí te lo llevas al costo al gasto. Fiscalmente hablando, te lo llevas como un IVA no acreditable, no deducible, o un IVA acreditable deducible, dependiendo el caso. ¿Sí? Sí. Vamos a suponer que todo es IVA acreditable deducible. Eso, pues, incrementa el costo del producto, pues. Eh, no propiamente, digamos que me incrementa si yo llevo la separación correcta, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues yo sí estoy pagando un impuesto, pero como dices, es correcto, la recuperación es diferente porque no es lo mismo recuperar el 16% acreditable que recuperar el 30% del IVA acreditable del 16%. Entonces, viéndolo ya de esa manera, sí me encarece mi producto, ¿sí? Ajá, muy bien. Oye, pues mira, antes de que continuemos, Alberto, te comento y les quiero comentar al auditorio, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer todas las preguntas pertinentes del tema del IVA, que aquí tenemos al experto que seguramente nos podrá ayudar con las respuestas. Y bueno, tenemos la primera pregunta. Jonathan nos comenta, en cuestión de ramo de inmobiliaria que tiene ventas de casas, el IVA es exento y es parte del costo. Es un comentario, prácticamente no es una pregunta, es un comentario. Sí, nada más que ahí sí quisiera aclarar, Si nosotros nos vamos estrictamente a la parte fiscal,
chequemos el artículo 28, fracción 15, y dice que es no deducible el IVA y el IEPS, excepto en los casos que no tengo derecho a su acreditamiento. Entonces, básicamente, o fiscalmente hablando, tendría que llevar una cuenta que a lo mejor diga IVA deducible, no acreditable, ¿sí? Porque sigue siendo una contribución. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues entonces, continuando con el orden de nuestros temas, ¿nos podrías ampliar este tema que es IVA acreditable en bienes intangibles, por favor, Albert? Mira, básicamente lo quisimos poner porque derivado de la pandemia, pues estamos comprando casi la mayoría de cosas por internet, ¿sí? Con Entonces, plataformas, las mentadas plataformas así es, electrónicas. pero en ocasiones compramos, por decir algo que proviene del extranjero. Por ejemplo, un antivirus, que es lo más común, Un ¿sí? software. Un software, ¿sí? Esta actividad que estamos realizando es una importación de un bien intangible, por lo tanto causa IVA, ¿sí? Al causar IVA, no quiere decir que yo lo voy a ver reflejado en la factura que me va a proporcionar el residente en el extranjero. Extranjero, bueno, porque valga el comentario, si me lo permites, a ver, Sí, perdón sí. la interrupción. Pues ellos a lo mejor el IVA, quién sabe cómo lo nombren, y a lo mejor no lo especifican en su comprobante. Así es, porque no está causando, digamos, para ellos, Es pero correcto. para mí es una actividad por la cual estoy obligado al pago del IVA, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, hago mi compra y cuesta 1,000 pesos, ¿sí? Porque no me la dan en moneda extranjera, el comprobante es del extranjero, pero por lo regular me lo dan en moneda nacional. Y yo pago esos 1,000 pesos, ¿sí? Al ser un intangible, una importación intangible, yo tengo que pagar el IVA por el hecho de haber importado, ¿sí? O sea, tengo que pagar el 16%, se lo tengo que enterar al fisco. Sin embargo, en el reglamento de la ley del IVA me establece que puedo acreditar en la misma declaración de pago el IVA. Entonces, digamos, matemáticamente, pues queda igual, es cero, es como si no pagara nada. Pero el proceso fiscal es diferente. Yo tengo que acreditarme el IVA de la importación del 16 y se lo tengo que enterar al SAT al mismo tiempo, aunque matemáticamente quede cero. Entonces, si yo omito esos procedimientos, la autoridad en cualquier momento me podría cobrar ese IVA que yo no le pagué, ¿sí? Y contablemente a lo mejor ni lo tengo registrado. Y uno de los requisitos del acreditamiento del IVA es que sea estrictamente indispensable y nos dice que se considera estrictamente indispensable cuando es deducible para efectos de la ley del ISR. Uno de los requisitos de la ley del ISR es estar debidamente registrado en contabilidad. Entonces, si la operación no la registro debidamente en contabilidad, pues también puedo o corro el riesgo de perder el acreditamiento del IVA. Y entonces me estarían cobrando el IVA por la importación nada más y no lo voy a poder acreditar. Sí. Eh, Me llama la atención algo que comentas, Alberto. Dices, bueno, vamos para efectos prácticos y para ejemplificar, vamos a decir que tú compraste un producto, un software en 1,160 pesos. Eso le pagaste con tu tarjeta de crédito al extranjero. Y entonces, tú ahí tendrías que desglosar el IVA. No, mira, por lo regular al del extranjero, yo no le pago los 1,160, yo le pago los 1,000, No, ¿sí? bueno, pero tú hiciste, o sea, el producto dice, y ellos lo anuncian, que este producto te cuesta 1,160. Para efectos de ejemplificarlo. Tú Bueno, pagaste con tu tarjeta de crédito 1,160 pesos. ¿Vale? bueno, está bien. Entonces, entonces quiere decir que esos 160 pesos, o sea, el producto, tú le tienes que sacar el IVA. Pues ya le No, sacó el IVA, ¿no? a los 1,160 le tengo que multiplicar por el 16%. Bueno. Entonces el ejemplo no era el correcto, ¿no? La cantidad no era la correcta. 1,000 pesos me costó. Yo pago 1,000 pesos y mil ya, eso es pesos. todo lo que pago y me cobran. Okay. Pero el simple hecho de haber importado un bien intangible del extranjero a Muy territorio bien. nacional Uh-huh. causa el IVA. O sea, yo lo tengo que pagar, el Exacto, importador. exacto.
Sí, justo por eso me surgió la duda, Alberto, porque tú Ajá. comentabas, pero es que muchas veces no lo registro, que inclusive tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo. Dice, yo pago 1,000 pesos y entonces el IVA de 160, pues es como virtual, por llamarlo así, Es ¿no? lo que le llamamos exactamente el IVA Es virtual. acreditable Entonces, virtual. como no hubo una erogación por esos 160 pesos, pues se me olvida registrarlo. Así es. Por la partida doble, pues, por llamarlo así, ¿no? Sí, porque digo, bueno, yo desembolsé 1,000, pues cargo 1,000 y abono 1,000. Pues Y sí, ya, abono a no, bancos 1,000. exactamente, pero fiscalmente hablando no, Ok. ¿sí? Porque está Entonces, causando el IVA. exacto. Entonces, justamente nos pregunta María Segura. Y entonces, ¿cómo hago registro de este IVA? Bueno, lo que pasa es que, fíjense bien, cuando yo pago mis 1,000 pesos, me llega mi factura. El registro es por devengado. Devengado es en el momento de la operación, digámoslo así. Ajá. Entonces, digo, bueno, pues yo cargo, por poner nada más ejemplo, a gastos generales y ahí su cuenta software o lo que sea para no meternos en si es amortizable o no. ¿Sí? Y lo registro, cargo 1,000 pesos y abono a bancos 1,000. Ya, hasta ahí ya quedó, aparentemente. Pero fiscalmente hablando, yo estoy obligado a pagar el IVA por la importación, ¿sí? Tengo que pagarle a la autoridad ¿cuánto? Los 160 pesos, ¿sí? Bueno, pero me dice la autoridad, puedes acreditarte el IVA que pagues en la misma declaración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que registrar un IVA acreditable por importación en bienes intangibles con un abono impuesto por pagar del IVA por pagar. Cuando presento la declaración, mato esas partidas, ¿sí? Porque en la misma declaración se presenta. Hablando de persona moral, tengo que desglosar el intangible y todavía lo tengo que reportar en el DIOT. Pero tengo que cuidar la parte de la contabilidad electrónica, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan una checadita por ahí a la regla 2816 en su fracción 2 segundo párrafo, van a ver el problema que tenemos. Y más en este tipo de operaciones. ¿Sí? A ver, ¿y cuál es ese problema? Es que ahí dice, mira, fíjate bien el problema que tenemos. En esa fracción dice, en la balanza de comprobación se deben de reflejar los saldos del IVA acreditable pagado. Pero yo jamás lo pagué. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Que voy a traer una diferencia si la autoridad revisa y qué es lo que nos ha pasado muchas veces. Tenemos diferencias respecto a los CFDI, ¿sí? Que recibimos los complementos de pago contra lo que declaramos. Y todavía contra lo que mandamos al SAT de la contabilidad, pues está peor y no empieza a cuadrar. Y entonces ahí podemos entrar, si no hacemos una conciliación de ingresos para llegar a la parte del IVA también, a un problema muy fuerte que afortunadamente no se ha dado mucho, ¿sí? Que la autoridad me puede restringir el uso del certificado de sello digital, que es el que usamos para facturar, si no coinciden los ingresos declarados con los timbrados Con los y FDIs. con los FDI, pero ahí estaremos hablando de ventas. Pero ¿qué nos ha pasado ya en la práctica? ¿Qué dice la autoridad? Tienes más deducciones que CFDI recibidos. Y entonces, por consiguiente, tienes más IVA acreditable reportado que debe de ser. Sí, pero autoridad, en estos casos tú no me consideras, por ejemplo, esta parte de los intangibles. ¿Sí? No me estás considerando que el IVA, pues es hasta que yo lo pago. Entonces, ¿qué pasa cuando elaboro mal la factura o me elaboran mal la factura y en lugar de poner PPD ponemos PUE? Para la autoridad ya se cobró, pero no precisamente ya se pagó, ¿sí? Para el Claro, acreditamiento. Ujú. claro. Oye, Alberto, pero justamente este problema lo tenemos únicamente con los intangibles. Por Ajá. esta de la pandemia se ha visto muchísimo más este punto, ¿eh? Anteriormente como que pues, era ahí esporádico de vez en cuando, que adquiría algo, pero derivado de la pandemia la mayoría lo hemos estado haciendo, ¿eh? Claro, Sí, comprando intangibles en el extranjero. así es.
Muy bien. Pues mira, nos comenta Emanuel Morán. Hola, buenas tardes. Trabajo en una veterinaria. Las consultas a mascotas, los medicamentos y las cirugías a perros, ¿a qué tasa están? Ay, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es que la ley del IVA dice que está exento los servicios médicos, ¿sí? Ahora sí que valga la redundancia, que presten bueno, los médicos, pero que tengan título profesional, ¿sí? Pero no habla si son a humanos, si son animales, y un veterinario es un médico, ¿sí? A diferencia de los medicamentos, que bueno, prácticamente para mí esa parte de lo que es la veterinaria, si los vende ahí, posiblemente sí sean al 16, ¿sí? Y no al cero, a menos que lo compre como si fuera para un humano, porque ahí está clarísimo, ¿no? Al cero, ¿sí? Pero el veterinario en la consulta para mí está exenta. ¿Por qué? Porque lo está prestando un médico, ¿sí? Y a la ley no habla, no especifica esos puntos, ¿eh? Entonces ahí sí habría que tener mucho cuidado en esa parte. Ahora, si las medicinas son, porque muchas veces son las mismas que les damos a los humanos, pues va a estar a la Ajá. tasa del cero, ¿sí? Sí, de plano. Ahora, sí, es que dependería el tipo, si estamos hablando de medicamentos como tal, ¿sí? La ley tampoco especifica, ¿no? Pero hay unos que no son medicamentos y los equiparamos a los mismos y eso sería disfrazar para no cobrar el impuesto, ¿sí? Entonces nada más No se trata tendríamos de que eso. revisar perfectamente bien esa parte, ¿sí? Muy bien. Pues mira, nos comenta Erika Solana, nos dice, si vendo un inmueble, ¿cuáles serían las estrategias fiscales que pueden hacer? Si el inmueble lo compré en el 2014, pero el inmueble se evalúa en dólares y con la pandemia el dólar subió radicalmente de 2014 a la fecha. Bueno, es que ahí estrategia como tal, pues yo no tengo ninguna. ¿Por qué? Porque si enajeno un bien inmueble, dependiendo si lo vendo como persona moral o lo vendo como persona física, y si no es casa habitación, pues va a causar el 16% del IVA, ¿sí? Entonces, pues no hay una estrategia como tal, debe ser sobre un avalúo, aparte, pues es ante notario público y el notario hace su reporte y todavía entramos en la parte de la ley antilavado, que el notario debe de reportar ciertos tipos de operaciones, ¿no? Entonces, pues Muy no, bien. estrategia como tal, pues creo que No, no hay ninguna no hay, en ese no punto. hay. Muy bien. Angélica Sandoval nos pregunta, si realizo un servicio de mercadotecnia a una empresa del extranjero, yo el servicio lo brindo en territorio nacional. ¿Debo de expedir una factura por el ingreso total recibido y desglosar el IVA en la factura? Mire, esa pregunta, si nosotros lo vemos desde el punto de vista fiscal, tentativamente yo no debería de estar desglosando el IVA expresamente y por separado. O sea, sí lo voy a cobrar porque está prestando el servicio en territorio nacional, sí lo cobra. Y no debería estar tentativamente expresamente y por separado. Sin embargo, el problema es la emisión del comprobante, ¿sí? El propio anexo 20 me dice que si omito el nodo de impuestos trasladados, excepto en el caso del IEPS, se considera que no es objeto de la ley del IVA. Entonces, digamos que se contrapone una disposición fiscal con otra en la emisión. Por lo tanto, contará, aunque lo emita un comprobante a un residente del extranjero, si el servicio se presta aquí, lo va a poner con el IVA expresamente y por separado. No hay de otra, ¿eh? Y es por las disposiciones de emisión del CFDI, ¿sí? Si quieren consultar así en forma general, chequen el artículo 29, fracción 6 del Código Fiscal de la Federación. Chequen también la página 2 del anexo 20 que se publicó. El último publicado es el 28 de julio del 2017, el cual se ha prorrogado, ha estado prorrogando. Vean la página 2 y van a ver que por un procedimiento incumplo en algunas ocasiones algunas disposiciones fiscales, pero no me queda otra, ¿sí? Nos comenta
Pati Cabrera. Buenas tardes. ¿Cuál es la tasa de IVA para el sector de agapes? El sector primario. Sector primario, por lo regular, ahí estaríamos hablando del cero, ¿sí? Dependiendo los tipos de productos, ¿sí? Dependiendo. Miren, les voy a compartir una pantallita, ¿sí? Déjenme compartir nada más esta pantallita. Fíjense bien, tenemos el cuadro de lo que es del cero y lo que es del 16. O sea, me dices al 0%, por ejemplo, animales y vegetales que no estén industrializados. Ah, pero si es hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar, así te causa el 16. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, que lo que platicamos hace rato de la veterinaria, dependiendo de qué se trata. Dices al cero, pero si son bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos, etcétera, quedan comprendidas al 16. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo de alimentos estaríamos hablando para ver si entramos a lo que es la tasa del 0 del 16 o en su caso el exento? ¿Sí? ¿Qué está vendiendo el sector primario? O sea, ¿qué vende en ese caso? ¿Sí? Entonces, vean, necesitamos revisar la tasa del cero para ver si no quedó aquí, porque los exentos, por ejemplo, quedan en lo que es enajenación de bienes en el artículo 9 o prestación de servicios en el artículo 15. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema si nosotros manejamos algo exento al cero, porque pareciera entonces que desarrollo actividades grabadas y exentas. Porque si hablamos del acreditamiento, yo no tengo problema. Yo puedo comprar la tasa del cero, puedo comprar la tasa del 16 o puedo comprar la tasa de exentos y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces depende de lo que están. Aquí ya no voy a compartir este. Nada más déjenme dejar de compartir. Nada más que no le veo aquí. No le veo para dejar de compartir. Déjenme ver, solicitud, todos los participantes. Ya está, gracias. Si es que no lo encontraba. Entonces depende qué están vendiendo, ¿sí? Tentativamente, posiblemente entren a la tasa del cero. Muy bien, pero no es Miren, general. un Habría que ejemplo, revisar. sí, tendríamos que revisar, ¿no? Un ejemplo también muy claro es cuando yo enajeno un bien mueble usado, ¿sí? Me dice la ley, para no hablarles de los artículos, se los puedo dar, pero bueno, para hablar en forma general, me dice que están exentos los bienes, la enajenación de bienes muebles usados, excepto los enajenados por empresa, ¿sí? Entonces, ahí la clave es la palabra empresa. Tendríamos que ir a ver al Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y ver qué se considera empresa. Y me dice que empresa se considera la persona moral y la persona física con la que desarrolla actividades empresariales, comerciales, industriales, o sea, todas las de, digamos, sector primario, comerciales y sector primario, se considera empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo les vendo un auto siendo yo una SC? Está exento. O si le vendo un auto que está dentro de la actividad, pero de servicios profesionales. Ah, pues se los vendo a la tasa de qué? Exento. Ni siquiera al cero, ¿eh? Exento. Pero si soy una persona física, actividad empresarial, y les vendo el coche que está dentro de la actividad empresarial, se los voy a causar al 16%. ¿Sí? Entonces, vean Interesante. las diferencias que tenemos por ahí. ¿Sí? Parece sencillito el IVA, ¿verdad? Sí, no, está complicado y más si me llego a equivocar, ¿eh? Miren, les voy a poner un ejemplo y esto fue real. ¿Sí? Una empresa vende vinos, ahí no hay problema, 16%. Pero se le ocurre meter conservas para su venta. Las conservas están a la tasa del cero o están exentas. No, están a la tasa del cero y las pusieron exentas.
¿Esto llevó a qué? A que tuvieran un factor de prorrateo, cuando no deberían tenerlo, ¿sí? Porque el producto estaba, ¿qué? Registrado a la tasa exento cuando debería estar registrado a la tasa del 0%. ¿Sí? Entonces, si yo hago una mal clasificación, puede provocarme también la repercusión en mi IVA acreditable. ¿Sí? Recuerden que hay un factor de prorrateo que debemos de determinar en el caso que yo desarrolle actividades grabadas y exentas para determinar el IVA acreditable. Entonces, ese problema también es, y es real, eso que les comento, sí pasó en una empresa, ya después se corrigió, pero por lo pronto se perdió como 2 años una parte del IVA. Sí, porque Oy, se mandó al deducible en lugar de acreditable, y no es lo mismo. ¿Sí? sí, pues sí, ya vimos que no es lo mismo. Muy bien. Nos comenta Olga, la venta de tortillas y frijoles, ¿qué tasas serían? No, es que ahí es todo lo que está destinado a la alimentación, tiene que ser tasa cero. Tasa cero. ¿Sí? A menos que esté procesado. Ajá, en este caso no está procesado. Miren, ahí hay un punto también que también están complicados. Nos hicieron una consulta y nos dicen, bueno, una persona física, actividad empresarial, va a vender, o sea, pone una panadería, va a vender pan, ¿sí? Ya sabemos que todo lo que es dulce va a causar el 8% de IEPS, pero ¿qué pasa en el IVA? ¿Queda a la tasa del 0 o queda a la tasa del 16? Bueno, es que dice que si el alimento está procesado, o sea, si yo lo preparo y lo vas a consumir, o sea, le vas a hacer algo, pues va a causar el 16, si no causa qué, el 0%. Entonces también tenemos que diferenciar esas partes. Oye, ¿y la ¿Sí? venta de pasteles? La venta de pastel, eso está procesado, entonces tentativamente debe de causar el 16%. ¿Sí? Tentativamente. A veces los disfrazan y bueno, pero esas ya son otras cosas, ¿no? Muy bien, Tentativamente debería estar al 16. al 16%. ¿Sí? Oye, nos comenta Edgar Cetina, ¿la construcción de casa habitación es exenta de IVA o tasa 0%? No, la construcción de casa habitación estamos hablando que hay decretos por ahí, está exento, ¿no? No la tasa del 0. Está exento. Muy bien. Pues mira, ¿qué te parece que vayamos con otro tema? Porque el tiempo apremia. Sí. Muy bien. Otro tema que traemos por aquí que es sumamente importante es la prohibición en acreditamiento del IVA en la subcontratación laboral. Bueno, Aprovechando que está tan de moda sí, este ¿verdad? tema del outsourcing, pues sí, mira. Bueno, fíjense bien, la autoridad publicó una reforma el 23 de abril, donde prohíbe la subcontratación laboral y deja algunas partes que dice, pero te voy a permitir la subcontratación laboral en servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo con subcontratación laboral, donde no sea una obra especializada o servicio especializado, el acreditamiento del IVA me lo prohíben, pero en Código Fiscal de la Federación, ¿sí? En un artículo 15D que adicionaron. Ahí el problema es que no sabemos todavía qué va a considerar la autoridad como servicios especializados, porque nada más me dice, se considera subcontratación laboral, ¿sí? Cuando una persona pone a disposición de otra trabajadores en su beneficio. Y nos dice que se van a considerar servicios especializados y obras especializadas los que se lleven a cabo, pero que no sean dentro del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Entonces, si no entro en esas definiciones, ¿sí? El IVA acreditable, adiós, no lo puedo acreditar y tampoco se puede deducir. Entonces, prácticamente queda fuera. Y en el caso, ¿sí? De que la autoridad me diga que sí es, digamos, un servicio especializado, que es otro de los temas que vamos a tocar más adelante, ahí ya tendría que cumplir con otros requisitos para poderlo acreditar. ¿Sí? Y deducir para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, tendríamos que cuidar estos puntos que ahorita, como dices bien, está de moda toda esta parte, ¿sí? Tenemos que considerar
y clasificar, qué es las facturas que tengo anteriores, porque la reforma del IVA entra hasta el 1 de agosto. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar esa parte y entonces el acreditamiento pues debe de cumplir con las disposiciones que están vigentes en su momento, porque el artículo 14 de la Constitución no establece que una ley pueda ser retroactiva en perjuicio del gobernado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que cuidar ahí. ¿Sí? Muy Tener bien. mucho cuidado. Oye, Alberto, ¿y tú crees que nos puedas dar un ejemplo de estos servicios especializados? Mira, vamos a poner un ejemplo así muy general, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente. Yo soy un despacho contable, ¿sí? ¿Cuál es mi objeto social? Ah, bueno, pues servicios de contabilidad, auditoría, asesorías, etcétera. Bueno, ya lo tengo clasificado, ¿sí? Ahora mucho ojo. Necesito o me pide un cliente que le haga todos los trámites referentes, sí, todo, al IEPS. Pero yo no me especializo en eso, ni siquiera está dentro de mi actividad ni dentro de mi objeto social, ¿sí? Entonces, pues necesito contratar a alguien que tenga conocimiento en el tema para que me haga todos los procesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí sí podría contratar a a otra empresa que me preste el personal, lo ponga a mi disposición o ejecute ese servicio especializado, ¿sí? Para que me haga ese servicio. A ver, entonces recapitulando, me están contratando el servicio para establecer procesos para llevar el control del IEPS. Es que especializado de acuerdo al diccionario de la lengua española, porque la ley federal del trabajo no lo especifica, dice que cuando va encaminado a algo específico, ¿sí? Ok. Entonces, si yo no me dedico a esa parte, pues tengo que contratar a alguien, ¿sí? Pero aquí hay que diferenciar qué pasa si contrato a alguien, una persona física independiente, servicios profesionales, que se dedica a eso. Pues posiblemente ahí no entra en su contratación laboral, ¿sí? Entonces tenemos que identificar perfectamente esos puntos para saber si mi IVA va a ser acreditable o no y tengo que cumplir los requisitos de subcontratación laboral o no para el acreditamiento del IVA, ¿sí? Ajá, sí, sí, y también para cumplir con la parte del outsourcing, si lo puedo o no subcontratar. Es que ahí es donde está el problema porque hay dos artículos nuevos en la Ley Federal del Trabajo o reformados, digámoslos así. Uno que prohíbe la subcontratación laboral y otro que permite la subcontratación laboral, ¿sí? Pero el que lo prohíbe es general y el que lo permite es solamente a servicios especializados y ejecución de obras especializadas. Y entonces en la parte del IVA son requisitos diferentes de acreditamiento, ¿sí? Muy bien, entonces tendríamos que correr con el notario a hacer una modificación al objeto social. ¿O qué? Ay, es que ahí es lo que tendríamos que cuidar porque desafortunadamente el objeto social está muy amplio en las empresas, ¿sí? Entonces, pues sí, de algún lado, como dice Alicia, tiene razón. A lo mejor sería, dependiendo la actividad y dependiendo si me voy a dedicar a esto, de la subcontratación o no, pues a lo mejor hacer el cambio, ¿no? Del objeto social. Puede ser. Pues es que en este mismo caso, en este mismo ejemplo, Alberto, tú no te dedicas a eso, tú no eres una empresa que se dedica a la tercerización del servicio. Así es. Mas, sin embargo, te está llegando un trabajo específico que tú no lo tienes dentro de tu objeto social. Entonces, ¿lo terciarizo? Sí, pero la clave está, ¿me van a poner a disposición trabajadores o no? Sí, mucho ojo, porque si me ponen trabajadores a mi disposición, es subcontratación laboral. Si no me ponen trabajadores a mi disposición, pues es una prestación de servicio independiente, ¿sí? Que no tendría nada que ver con la subcontratación laboral. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Está complicadísimo, ¿sí? En este momento, porque todavía no publican lineamientos
Esperemos que cuando publiquen los lineamientos, pues nos puedan aclarar un poco la parte de los servicios especializados y las obras, de ejecución de obras especializadas. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Así es. La- Y eso nos llevaría a los requisitos de acreditamiento. ¿Me aplican los nuevos requisitos de acreditamiento en subcontratación laboral o no me aplican? ¿Sí? Qué interesante. Muy bien. Oye, nos comenta Antonio, la ley del IVA considera tanto la enajenación de bienes como la prestación de servicios destinados a la exportación están exentos. ¿No debería desglosar el IVA en mi CFDI si presto servicios? Bueno, comentábamos hace rato lo siguiente. Miren, así en proceso general, ¿sí? El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece que estoy obligado a emitir comprobante fiscal por los actos o actividades que realice, por los ingresos que percibe y por las retenciones que efectúe. Ya, ese es el general, digamos. La fracción 6 me dice que estoy obligado a cumplir todo lo que el SAT publique en materia informática. Ese me obliga a cumplir esa parte, ¿sí? Luego voy entonces al anexo 20. Y el anexo 20 en su página 2 dice que adicionalmente de las disposiciones fiscales, el contribuyente debe seguir los criterios de la guía del SAT para su llenado, ¿sí? Y la guía, desafortunadamente, dice, si omites el nodo de impuestos trasladados, llámese IVA, llámese IEPS, se asume que no es objeto de la ley, excepto en el caso del IEPS. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque la ley me diga que no lo desglose, otro procedimiento diferente en la emisión me dice que sí. Entonces se contraponen, pero tengo que desglosarlo desafortunadamente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, una disposición me dice que no, pero otro me dice que sí, ¿sí? Entonces, desafortunadamente tenemos que seguir la guía del llenado del CFDI, porque si no me puede llevar a que sea no deducible y no acreditable toda la operación que esté amparada ahí. De forma, claro, en ese comprobante, ¿sí? Ya no te escuchamos, Entonces, Alicia. lo Ah, ya. recomendable es que sí, sí lo exprese en el CFDI. Es que así como está, no me queda otra, ¿sí? Muy bien. Nos comenta Norma Camarena, ¿servicio de taxi es exento? Servicio de taxi, pero ¿a través de qué? ¿Cómo se está prestando? Sí, porque si es a través de plataforma tecnológica, graba al 16. Si es particular en zona urbana, pues estamos hablando que esté exento. Entonces hay que tener cuidado cómo se está prestando. ¿Sí? ¿Pero a poco las taxistas que están en zona urbana sacan su computadora y te generan su Pues CFDI? bueno, es que la ley dice una cosa y ya la práctica es otra, ¿no? En la práctica, a ver, en la práctica, Alberto, ¿cómo le hacen estas personas? No, pues es que realmente, si me hablas de un taxista, pues están en el RIF y pueden aplicar la ley de ingresos de la federación y pagan un IVA inferior, ¿no? ¿Sí? O Pues no sí, pero ¿a pagan. poco sí? ¿Pero a poco sí sacan ahí su tableta y ahí te No, va tu no. CFDI, dime tu RFC? Realmente muchos de los taxistas no, pues no sabemos cuánto pagan, qué pagan, ¿sí? Pues yo creo que, no sé, ¿qué porcentaje crees que sí saca su tablet y genera ahí el CFDI? Pues yo creo que Pues, ninguno. si acaso, ¿no? O solamente tal vez los que están en base, ¿no? Puede ser, ¿Verdad? pero plataformas tecnológicas de entrada ya no hay problema y todo es el 16. Exacto. Muy ¿Sí? bien. Nos preguntan cámara. ¿Las cuotas que cobra una cámara a sus asociados son exentas o grabadas? Las tasas que cobra una cámara a sus asociados Sí. por servicios de, no sé, Yo creo de estar asociado. ¿sí? Bueno, La que pagamos nosotros a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. la que pagamos a la asociación. A Bueno, propósito. fíjense bien, les voy a mostrar, quiero compartirles
voy a abrir tantito la ley porque creo que aquí estaría la clave para quitar muchos inconvenientes de mis productos a la hora que los clasifico, ¿sí? Entonces, quisiera compartirles esta parte. Ajá, déjame compartir nada más para explicar nada más el proceso. Fíjense bien, lo primero que tendríamos que ver, ¿sí? Es el 2A. No estoy aquí en el 0, con sus excepciones. Entonces paso por ejemplo, en la generación de bienes pasaría al 9, al 8, ¿sí? Y de aquí me pasaría al 10 para ver los exentos. Aquí lo que ustedes nos preguntan es un servicio, ¿sí? Entonces tendría que pasar al 14 primero para ver qué es prestación de servicio y después tendría que pasar al 15 a ver si estoy exento, ¿sí? Si no me encuentro en el 2A y no me encuentro en el 15, digamos que llamémoslos de esta forma. Voy descartando, ¿sí? Quedaría la tasa del 16. Entonces, ¿qué es lo que tengo normalmente en este tipo de operaciones? Que cuando yo veo el XML, muchas veces no traen, ¿sí? Mucho ojo, ¿eh? No traen el nodo del IVA. ¿Qué quiere decir? Que entonces no está ni grabado a la tasa del 0, ni exento, ni al 16. Se asume que no es objeto de la ley del IVA. Así de fácil, ¿eh? Hablando de un papel, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Tengo que empezar a revisar, ¿sí? Si quedo como una parte exenta o como una parte grabada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de este tipo de asociaciones, posiblemente quede yo en exentos, aquí en la fracción 12. Sin embargo, bueno, ya no es papel, sino en el forma electrónica, en XML, a veces lo omiten. Y en lugar de estar exento, ¿qué pasa? Me lo dejan como si no fuera objeto de la ley del IVA. ¿Sí? No sé si me explico en esta parte. Entonces, por eso quería compartirles la ley para ver lo que es realmente o lo que dicen las leyes y lo que algunas personas están haciendo, ¿sí? Ya en la parte electrónica de los XML. El hecho que esté mal un CFDI no quiere decir que fiscalmente hablando lo estén haciendo bien. Entonces, en el caso de la pregunta concreta, está exento. Pero si no trae el nodo del CFDI de impuestos trasladados, ¿qué creen? Que se asume que no es objeto de la ley del IVA. ¿Sí? Y entonces ahí entramos en problemas de deducibilidad. ¿Sí? Pero para ISR. Pues no sé si me ayudas, Alicia, para quitar la pantalla, porque hace rato no la encontré, para dejar de compartir la mía. Pues, ¿qué crees que aquí nos va a ayudar es Heriberto? ¿Sí nos Ah, ayudas, bueno, por si favor, nos ayuda. Heriberto? Ya Ahí está, está. mira. Ujú. ¿Sí? Pues muy bien, tiene que ver los nodos. Sí, es que, mira, si explicáramos la parte fiscal como debe de ser, contable, administrativa, es muy diferente la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no hace los procesos correctos. Entonces, eso me lleva a un error tras otro. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de investigar, digamos que me pongo a ver los anteriores, digo, no, pues esta es una empresa grande y dice que aquí esto es así, entonces yo me parto de ahí y voy de ahí para adelante. Y a lo mejor está mal, ¿sí? Muy bien. Mira, nos pregunta Jonathan, ¿qué pasa en en la ramo de la construcción si tiene que contratar subcontratista que contrata a los albañiles para poder cumplir con la terminación de obra? ¿Entra en este caso? Yo creo que estamos hablando de... Bueno, ahí tengan mucho cuidado. Necesitamos ver a quién va a contratar. ¿Lo va a contratar por una obra especializada?
podría entrar la subcontratación laboral. No lo va a hacer, entonces, ¿qué pasa? No está prohibido y entonces la constructora tendría que contratar directamente a los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Pues, ¿qué te parece que vayamos con nuestro tema con nuestra agenda? Sí, dime, Alicia. Mira, ahora traemos el último tema que queremos revisar. Justo es el tema de la determinación del IVA acreditable en base a complementos de pago. Bueno, mira, en esta parte recuerden que el IVA lo acreditamos al pago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el complemento de recepción de pagos? Este proviene de una factura que fue una operación a crédito o en parcialidades, ¿sí? ¿Qué pasa con el complemento de pago? El complemento de pagos lleva ya el CFDI original, el folio del comprobante fiscal original. Al llevar este comprobante, básicamente la autoridad ya sabe qué tipo de operación llevé o a cabo. Y cada uno de los productos que vienen en las facturas tiene su tasa de IVA. Hay un campo que se llama tipo factor, si es por cuota o por tasa, ¿sí? Y luego viene la tasa o cuota. Entonces, por cada producto, ¿eh? Desde ahí ya sé si es exento, tasa cero al 16%. Entonces, con base en esta información y los FDI PUE, debo de determinar el IVA acreditable, siempre y cuando, mucho ojo, estén bien elaborados, estén bien emitidos, porque en la práctica a veces no me emiten el CFDI con complemento de recepción de pagos a más tardar el 10º día natural del mes siguiente, me lo emiten 2, 3, 4, 5, 6 meses después, ¿sí? Aquí quiero aclarar que en la ley del IVA, como requisito de acreditamiento propiamente, no tenemos contar con el CFDI de complemento de pagos, ¿eh? Entonces tendríamos que contar con el CFDI de la operación. Ajá, para poder acreditarlo. Entonces eso es lo que tendríamos que ir más o menos amarrando nosotros para efecto del IVA, ver que tengamos los complementos de pago, que me lo hayan emitido correctamente, que lo hayan aplicado a las facturas que deben de ser. Imagínense que yo le compré algo grabado y algo exento y le pago la factura que está grabada, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿sí? Si él aplica la exenta? Pues yo no podría acreditar IVA porque no tiene acreditamiento esa factura, ¿sí? Mire, nos dice de Ulises Caballero que estoy viendo aquí, se supone que el complemento de pago se emite a más días tarde el día 17. No, contador, eso es un error. Eso era antes, ¿sí? Eso ya se reformó. Pueden checar la regla 27143 y los únicos que pueden continuar emitiendo el complemento de recepción de pagos a más tardar el día 17 del mes siguiente son las instituciones financieras. Todos los demás estamos obligados, de acuerdo a la regla 27135, a emitir el complemento de pagos. A más tardar, no la 27143, porque ese es que puedo poner, pues, la 27135. Los demás debemos emitir el complemento de pagos a más tardar el último día natural, el 10º día natural del mes siguiente a que se realice el pago. Pueden checar la regla 27135. Quiere decir que eso está, que cambió, pues, ¿no? Con esta Sí, regla así es. la pregunta. Muy bien. Fíjate que nos pregunta Elvia, si soy una empresa que presta servicios a otra con domicilio en el extranjero, ¿debo facturar con IVA tasa 0%? Bueno, aquí mucho cuidado. Me dicen, tiene el domicilio en extranjero, pero creo que el servicio lo están prestando aquí en territorio nacional. Por lo tanto, si no son de los que están dentro del artículo 15 de la ley del IVA, ¿sí? Pues causaría el 16. El caso de las exportaciones es al 0%, ¿sí? Depende de donde se presta el servicio. Así es, No así es. tiene que ver con el domicilio fiscal de la empresa, Así es donde se presta exactamente. donde se presta el servicio. De eso depende la tasa. Así es. ¿Estamos? Muy bien.
Elena Vargas nos pregunta, ¿la venta de un terreno a través de ejido sigue exento por ser venta de terreno? Es que el terreno como tal, el suelo está exento, entonces No importa eso si es no del se quita ejido. exactamente, ¿sí? Muy Ese bien. sigue exento. Ujú. Sí, Heriberto, fíjate que por ahí traemos a un participante, Filiberto seguramente, que está levantando la mano. Si por favor le dejas abierto el micrófono para que pueda preguntar. Gracias. Muy bien. Pues entonces, mientras que nos pregunta Filiberto, ¿qué otras recomendaciones nos puedes hacer, Alberto, antes de que concluyamos el programa? Bueno, aquí de entrada lo primero es, mire, podríamos hacer un cuadrito dependiendo de mi actividad, ¿eh? O sea, lo que yo me dedico y normalmente lo que facturo, porque lo que yo vendo es acreditable para otra persona, ¿sí? Si yo hago un cuadro y una clasificación correcta de mis productos o servicios y sigo las disposiciones fiscales como deben de ser, pero también en la emisión del CFDI, muchos nos vamos a quitar el problema del no deducible y no acreditable. ¿Por qué? Porque si el que lo emite aplica correctamente todas las disposiciones, el que acredita no va a tener problema. Y esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, la recomendación sería, ¿por qué no vemos nuestros productos? Hacemos un cuadrito para ver qué tasa de impuesto causa y eso me llevaría a que la persona que lo recibe lo va a poder acreditar sin mayor problema, ¿sí? Muy bien, muy buena recomendación. Pues miren, les tenemos un par de avisos, ¿sí? Les queremos compartir que próximamente, el día martes 20 de mayo, vamos a tener justamente el seminario de especialización integral del IVA. Un par de módulos va a ser instruido justamente por Alberto, quien hoy nos está acompañando aquí en la exposición en este foro. Sí, justamente es un seminario y bueno, las personas interesadas en participar en este seminario, comuníquese por favor a COFIDE y hagan mención de que estuvieron en este foro y por supuesto que tendrán un descuento interesante. Alberto, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias. De verdad que te lo agradecemos. Que No, al tengan todos contrario. muy buena tarde. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Hasta luego.